Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? ¿Cómo les va? ¿Qué dice su jueves? Hoy que es jueves. Pues nada, ayer grabé mi video en la calle, estaba yo haciendo algunas cosas, espero que les haya gustado el video de ayer. Lo personal yo creo que fue un video bastante interesante. Ya empezamos a dejar de esos estereotipos europeos o norteamericanos, sociales, que no encajan en este México. Pero bueno, pues es así, ¿no? Muchos mexicanos, ustedes saben, viven en su laberinto de la soledad. Entonces cuando no van a un país extranjero, pues resulta que se les abren los ojos, ¿no? Como que ven otro mundo. Yo conozco el mundo y no he salido de mi país, de mi municipio incluso. Internet pues te hace conocer el mundo, ¿no? Por ejemplo, hace como unos 6 meses más o menos, un servidor público aquí de México fue a Dubái. Es un joven, no me acuerdo su nombre. Yo soy muy malo para recordar nombres. El punto es que este joven era un servidor público, creo que era como un diputado, no sé qué era. Y bueno, la foto se veía así que traía una especie de turbante en la cabeza. Y estaba montado en un camello o dromedario, no sé qué era. Y pues nada, estaba presumiendo lo bueno que era Dubái, ¿no? No sé, se la pasaba diciendo que ahí todo pues, era bueno, los precios eran baratos, o qué sé yo. Ya saben, cada vez que un mexicano aprovinciado va al extranjero, cree que todo es mejor allá. Pues también deberían ir a los barrios pobres de esos países. Todo país tiene sus barrios ricos y sus barrios pobres. Entonces la próxima vez que un mexicano vaya al extranjero, pues visite todo, no visite nada más lo bonito, ¿verdad? Porque pues eso es lo bonito, visitar lo bonito. Entonces cada vez que vayan a esos lugares de primer mundo, de avanzada, pues también visiten los barrios pobres o bajos. Y se van a dar cuenta que no todo lo que brilla es oro, ¿verdad? Entonces pues es un consejo que yo les doy. Además ya está Google Earth y puedes ver el mundo desde la computadora. Entonces pues yo no sé a quién quieren engañar en ese sentido. Entonces pues así es la vida de muchos países. México pues tiene sus propios miedos. Estaba yo analizando ayer algo. En Estados Unidos parece que no se dio el mestizaje, así como en muchos países europeos. Bueno, más bien en todos los países europeos creo que no se dio el mestizaje. Tampoco aquí en Estados Unidos. Pero algo curioso es que en Estados Unidos al mestizaje, es decir, a un hombre o mujer anglosajona con un afrodescendiente, le llaman la half caste, o sea, media casta. Aquí se le dice mestizo, yo soy un mestizo. Aquí en México hay muchas castas, se dio mucho el mestizaje. En Latinoamérica también hay mucho mestizaje. De hecho, México es uno de los países muy muy ricos en mestizaje. Entonces, que países digan que en México hay racismo, pues sí está difícil, porque yo soy mestizo y pues imagínense, si yo fuera estadounidense fuera una half caste, media casta. Entonces y se supone que a las medias castas en Estados Unidos pues sí tienen cierta marginación. No es fácil la vida para ellos. Entonces, que un país europeo, norteamericano, hable de racismo cuando ni siquiera se dio el mestizaje en su país, pues sí los pone. Bueno, ahí es ridículo, ¿no?
que un país o un ciudadano de un país donde no se dio el mestizaje hable de racismo, pues imagínate. Yo que soy mestizo, pues yo me río de ellos, ¿verdad? Entonces, que sí, en México hay mucha marginación, clasismo, eso sí. Y aparte pues se dieron muchas castas, entonces pues hay mucha marginación, entonces pero racismo no podemos decir eso. Ahora sí que yo que soy mestizo, pues no se los permito porque como ya les digo, pues imagínate, si yo fuera canadiense, pues no. Es que eso es importante porque si les dicen media casta, eso te hace sentir como que vales la mitad de un ser humano, ¿no? O sea, como que... Y aquí en México no, porque uno es mestizo, o en Latinoamérica. Entonces uno como mestizo, pues sí tiene un pues es normal, pues, ¿no? Que por ejemplo, sí, en México, como se dieron muchas castas, pues sí la gente te dice, pues que estás chaparro, que estás gordo, o cachetón. Pero el mexicano es muy así, muy fijado, ¿no? Que estás moreno, que estás prieto, que no sé qué. Pero el mexicano está muy fijado en eso. Se fija mucho o critica mucho la fisonomía de una persona. Más si no le agrada. Eso es muy normal en México. Pero eso no quiere decir que sea racismo. Entonces, pues parece ser que Latinoamérica es la única región donde se dio el mestizaje. Entonces pues no podemos decir que hay racismo aquí en México o en Latinoamérica. Entonces eso sí es un buen punto. Todos esos países que se supone que son de avanzada, pero que nunca se dio el mestizaje, al contrario, siguen siendo xenofóbicos. Hemos puesto, por ejemplo, países como Japón o como China. Incluso habría que ver Medio Oriente, porque por ejemplo apenas se dio un ataque a unos mexicanos fue un ataque terrorista, ¿no? Un joven que creo que fue en Gaza, no me acuerdo, fue en Medio Oriente. No me acuerdo bien el nombre, perdón, pero precisamente los iban escuchando que tenían un acento así medio latino. Y creo que eso fue el detonante para que los atacaran. Entonces, incluso habría que ver Medio Oriente. Entonces se puede decir que la mayoría del mundo es racista. El único lugar donde no hay racismo es Latinoamérica. Entonces son países que se supone que son de avanzada, pero no han avanzado nada socialmente. Entonces ese es el problema. No nos vayamos con la finta de que son países de avanzada porque pues tienen centros comerciales muy grandes o los hoteles más caros del mundo. Entonces no hay que irnos con esa finta porque sí es muy confuso todo eso. Ese tipo de situaciones pues sí nos confunde mucho, ¿no? Entonces quiere decir que los supuestos países de avanzada pues no son tan avanzados. Aparte de que ya están afrontando una decadencia económica. Entonces pues ese primer mundo que se nos dijo que era, pues no lo es. El problema es que esos países pierden mucho tiempo en guerras, en las cuestiones económicas. Por ejemplo, estaba viendo unos latinos que se fueron a Estados Unidos y son latinos pobres, ¿no? Y dicen, no, pues es que nos da vergüenza decir que somos pobres porque pues, nos venimos a Estados Unidos precisamente para salir de la pobreza. Y terminamos siendo pobres, entonces les da vergüenza, ¿no? Entonces, pues así son las cosas, ¿no? Dice, es que Estados Unidos tiene sus pobres, ¿no? Como cualquier otro país. Entonces, eso quiere decir que todos los países tienen su lado rico, por así decirlo, su lado bueno. No quiere decir que la pobreza sea mala, pero por otro lado, pues quiere decir que de cierta manera esos países sí nos engañan, porque, bueno, los políticos de esos países nos engañan porque pues no son así las cosas como las quieren hacer ver. Más bien son países, pues como yo les digo, como muy atrasados en cuestiones sociales y culturales. Yo, por ejemplo, ayer me estaba poniendo a pensar, yo que soy para un estadounidense, ¿no? ¿Qué soy yo para un estadounidense? Un anglosajón estadounidense.
soy un latino. Pero, por ejemplo, los latinos generalmente se asocia con pues pieles así morenas, qué sé yo. Pero yo, por ejemplo, soy una persona que mide unos 60 de estatura. Pues un poquito gordo, si quieren verlo así. No tengo sobrepeso, pero no soy delgado, pues. Pues soy un poco moreno, pero más bien soy blanco. Soy barbado. Pues así vamos, yo no tengo los rasgos latinos como tal. Se supone que yo soy descendiente de españoles. Por ejemplo, mi tatarabuela era española. Mi bisabuelo era español y se juntó con una mujer de rasgos, bueno, era indígena o rasgos indígenas. No sé si ya haya sido mestiza, pero parece que era mujer de rasgos indígenas. Y de ahí pues pues vamos, fue esa descendencia, ¿no? Entonces yo me he puesto a pensar, ¿no? O sea, vamos a decir, por ejemplo, Donald Trump, que tiene descendencia alemana. A lo mejor él se considera un pura sangre o qué sé yo. O por ejemplo Hillary Clinton o Obama, ¿no? Dice, yo soy un africano, yo traigo descendencia afrodescendiente, qué sé yo, ¿no? Cada quien empieza a ver su linaje. Entonces yo a veces me pongo a pensar, incluso para los afrodescendientes, bueno, ¿qué soy yo para un norteamericano, por ejemplo? Ya sea anglosajón o afrodescendiente, ¿no? Pues, soy un latino que pues, no parece muy latino, pues, como que está un término medio, por así decirlo. Y por mi estatura lo más seguro es que me van a decir, no, pues pues es un cualquiera, por así decirlo, ¿no? Si yo fuera un latino, no sé, más de 1,80, más, vamos, el estereotipo latinoamericano, ¿no? Por ejemplo. Pues a lo mejor sí como que me respetarían más o qué sé yo, ¿no? Pero aquí lo que quiero decir es que hay muchos estereotipos. Entonces, es un buen punto de análisis, o yo me pongo a analizar, bueno, ¿cómo me vería un norteamericano anglosajón o afrodescendiente? Entonces, sí, de cierta manera todos son racistas, o la mayoría de gente. Pero yo que soy un mestizo y que no soy precisamente el estereotipo del mestizo o del latino, no soy ese estereotipo que ustedes ven en la tele todo el tiempo. Entonces, pues sí me pongo a pensar, digo, ¿cómo me verá un estadounidense, no? Que inclusive aquí en mi país, en mi propio país, yo no soy el estereotipo mexicano, o sea, estamos acostumbrados a ver, no sé, un hombre de unos 70 más o menos, 1,80, robusto, con bigote, o sea, la altura es medianamente alta, ¿no? El mexicano no es tan bajo, por así decirlo. Entonces yo no soy así como que el estereotipo. Entonces, en ese sentido, como que la humanidad se rige mucho por sus estereotipos. Entonces, imagínense, yo vivo en un país, honestamente a veces yo, sí lo digo irónicamente, no es honestamente lo que voy a decir, pero sí lo digo irónicamente, pues a veces me gustaría pensar que vivo o me gustaría el racismo, ¿no? A veces, porque el racismo no es tan complejo, o sea, tú sabes que... qué raza es la que no te quiere, por así decirlo. Por ejemplo, si yo viviera en Estados Unidos, así como estoy, ¿no? Con esa complexión física, pues a lo mejor yo supiera que a lo mejor un gringo, ¿no? Un gabacho, pues no me va a mirar muy bien. A lo mejor un afrodescendiente, pues tampoco. A lo mejor un asiático, pues tampoco. O sea, pero ya sabes más o menos por dónde está la cuestión problemática de todo esto. Pero aquí en México hay tantas linajes hay muchas
¿cómo se dice? Castas, que es precisamente lo que yo les decía aquí en el video anterior. En México no hay racismo, aquí es lo que le sigue del racismo. Es un poquito más crudo que el racismo. Entonces, pues aquí pues hay tantas castas y linajes que dices, o sea, sí la vida es dura, es muy muy dura aquí en México. Yo no sé en otros países latinoamericanos, ¿no? Yo por ejemplo a veces veo series colombianas y veo que hay afrodescendientes conviviendo con gente